Buenos días a todos y a todas y encantadas de estar compartiendo este ratito con todos para hablar de nuestro día a día, del cáncer, de lo que supone en la vida de las personas, enfermos, familiares, de las necesidades que genera y de los recursos psicosociales que tenemos al alcance para acompañar y para facilitar el tránsito por esta enfermedad. Presentación rápida. Yo soy Esther Álvarez, soy psicóloga de la Asociación contra el Cáncer, pertenezco al grupo de trabajo de psico-oncología del COP de Vizcaya y vengo como representante del Colegio de Psicólogos. Y mi compañera Marta. Sí, yo también trabajadora social del Colegio de Trabajo Social de hace un montón de años y tanto Esther como yo pues llevamos desde el 2019, o sea, desde 2019, 2999, o sea, más de 25 años aquí en la asociación. Entonces, bueno, pues hablaremos sobre las necesidades y los recursos de los enfermos con cáncer y, bueno, desde la experiencia el bagaje que tenemos de estos años trabajando. Vale, un apunte rápido, ¿no? De lo que os vamos a contar. Como las dos trabajamos en el equipo de atención a pacientes de la Asociación contra el Cáncer, vamos a hacer una rapidísima presentación, ¿no? De cuáles son los servicios que ofrecemos como entidad especializada en el acompañamiento a enfermos y familiares. Pero directamente vamos a hablar de qué supone el cáncer a lo largo de las fases de la enfermedad, qué impacto genera en la vida, qué necesidades genera y luego desde ahí hablaremos de un abordaje integral, ¿no? Que es como entendemos la manera de acompañar en el cáncer desde los diferentes ámbitos, desde los diferentes servicios. Eso es, bueno, pues como muchos conoceréis, la Asociación contra el Cáncer es una organización sin ánimo de lucro formada por pacientes, familiares, voluntarios, colaboradores y profesionales. Tres grandes programas son pues, prevención, apoyo y acompañamiento, que es donde nos situamos tanto Esther como yo, y luego investigación. Nada, deciros que este año pues, la asociación en Vizcaya ha hecho una apuesta súper importante porque han invertido 3 millones de euros en investigación. Entonces, bueno, pues es un programa muy potente. Decir eso, que nosotros atendemos a personas con cáncer, familiares y familiares en situación de duelo. Atendemos a menores que sus padres tienen cáncer o han fallecido por cáncer. Los niños enfermos de cáncer y sus familiares son atendidos por Aspanovas, ¿vale? Que a veces hay una confusión y en ese sentido es así. Nosotros somos, cuando el menor tiene cáncer, le atiende Aspanovas. Cuando es mayor de edad, le atendemos nosotros. Eso es. Y luego, bueno, pues las cifras, vamos, del cáncer, pues bueno, todos los, bueno, pues indicadores, pues hablan sobre un aumento progresivo, pues el 23 más de 14.500 personas y, bueno, pues se calcula que va a ir aumentando. Las causas, pues el envejecimiento de la población y, bueno, luego, pues factores de riesgo que puede haber. Los cánceres, bueno, eso ya no voy a perder tiempo aquí, los más diagnosticados en hombres, próstata, colon y recto, pulmón y vejiga, y en mujeres mama, colon y recto, también pulmón. Vale, eso es. Bueno, el cáncer es un problema de salud social de salud y social de primer orden en el mundo, en Europa, España y Euskadi. En Euskadi también se sitúa dentro de las prioridades de la agenda política de la Unión Europea y también en Euskadi como principal desafío de salud, porque por la alta incidencia y mortalidad. Es la primera causa de muerte prematura en ambos sexos. Entonces, bueno, pues el objetivo es la tasa de supervivencia que sea de un 70% en 2030 y luego, bueno, pues de lo que vamos a hablar Esther y yo es que es verdad que la mayor parte de la investigación se realiza de un ámbito biosanitario, el enfoque es muy medicalizado, entonces se diluyen los aspectos psicosociales y bueno, pues veremos cómo el cáncer impacta en muchas partes de la vida de la persona y también de su familia o su entorno. Eso es. ¿Y qué supone? Nos va a contar Esther. Sí, bueno, supongo que todos tenemos en primera persona la experiencia, igual no, pero sí alguna experiencia cercana, pues porque es una realidad, como decíamos, muy habitual en nuestra sociedad hoy en día, ¿no? Entonces igual no contamos nada nuevo, pero sí una realidad obvia, que el cáncer, como otras cosas complicadas que pueden pasar en la vida, afortunadamente gracias a nuestro mecanismo de negación, que un poco funciona, si funciona bien, pues sabemos que nos puede pasar, pero vivimos desconectados emocionalmente, ¿no? de esta realidad, salvo que se tenga
una experiencia muy cercana o un diagnóstico genético, pero generalmente suele suponer un impacto inesperado a nivel emocional. ¿Por qué? Pues porque es una enfermedad grave y va siempre asociada antes o después, porque a veces el shock, la negación funciona y no conectas, pero vamos, en general cuando a cualquier persona diagnosticada de cáncer le escuchas, lo que te cuenta es que lo que hace es romper su vida, ¿no? Supone una ruptura, ponemos aquí, del bienestar biopsicosocial. ¿Por qué? Pues porque conecta con el riesgo de muerte, con el sufrimiento, con, ¿no?, el miedo al dolor, a la ruptura. Y es lo que suele suponer una ruptura mayor o menor del proyecto de vida en todos los órdenes, porque no afecta solamente a la persona diagnosticada, ¿no? Solemos decir que el cáncer es como una bomba de metralla que dispara para todo lo que está cerca. Impacta en la unidad familiar, en la relación de pareja, en los hijos, en el ámbito laboral, profesional, en el ámbito social. Genera un montón de necesidades nuevas a las que hay que hacer frente, ¿no? Por eso decimos que el cáncer no solamente es una enfermedad física que requiere atención médica, que por supuesto es lo básico, es lo que puede curar o lo que puede salvar la vida, ¿no? O incluso mitigar los malestares físicos, pero a mucho más allá de la parte física. Y de lo que vamos a hablar hoy. La enfermedad, decíamos, ¿no? Puede recorrer diferentes fases y sabemos hoy por hoy que una de las cosas más importantes es el diagnóstico precoz, que se detecte a tiempo. No siempre es así, a pesar de los recursos que hoy en día tenemos, ¿no? Solemos decir que ojalá nos pusiéramos verdes fosforitos cuando hay una célula tumoral que se está escapando, pero no es así. El primer impacto, ¿no?, que es el momento en el que se recibe el diagnóstico, pues es un momento complicado en el que muchas veces, ¿no?, después de ese primer shock, lo que se suele necesitar es el recogerse para adentro, el lamerse la herida, ¿no?, como el animal que se va a la guarida, y supone todo un comienzo de un proceso de duelo, de entender lo que está pasando, lo que supone y empezar a ocuparse de ello. Lo que pasa que sí que es verdad que muchas veces, como los tratamientos van tan rápido, en este primer impacto no hay tiempo a pararse ni a sentir ni a pensar. Es a veces tiempo de salir corriendo a la cirugía, a la quimio, al tratamiento que sea, y a veces en un segundo tiempo, cuando ya lo físico está encaminado, es cuando uno se encuentra con todo lo emocional, ¿no? Lo social, todas las demás necesidades van apareciendo desde el principio y generalmente van aumentando con el tiempo. Fase de tratamiento activo suele ser este tiempo de ocuparse. Si las cosas van bien, supervivencia. Hoy en día muchos cánceres remiten, ¿no? Y sobre todo si son detectados a tiempo y unos tienen mejor pronóstico que otros. Y afortunadamente hoy en día podemos hablar del cáncer como enfermedad crónica, no siempre, pero sí que vemos de unos años a esta parte que con los nuevos tratamientos, con el avance de la investigación, que por eso decimos que la investigación es sobre todo médica, pero también que bien, ¿no?, porque eso hace que haya tratamientos nuevos y que hoy en día el cáncer crónico sea una realidad, pero con el peso complicado que conlleva una vida con tratamientos generalmente, ¿no?, de continuo, y con el miedo a qué va a pasar, cuándo esto se va a complicar. Y muchas veces, no siempre, pero también es una realidad, digo muchas veces porque igual nosotros lo vemos mucho, ¿no?, pero sobre todo porque es algo de lo que no se habla. Tendemos generalmente a quitarle hierro a las cosas, al sufrimiento, a lo que nos asusta, y entonces se habla poco del final de vida. Pero es verdad que a veces el cáncer evoluciona así y lleva esa fase de final de vida en la que uno tiene que encontrarse, como no suele ser de repente, pues con el duelo por la propia vida. Pero afortunadamente esto nos permite hacer un trabajo de despedida y a la vez un trabajo de prevención para las personas que se quedan. Y vamos adelantando, ¿no?, que en realidad el cáncer supone un impacto en todos los ámbitos de la vida. Es primero un impacto físico,
no solo por la enfermedad, que a veces no afecta demasiado, otras ocasiones sí, ¿no? Depende del lugar donde se localice la enfermedad, pero a nivel físico, sobre todo hoy en día con los tratamientos. Estaba acordando ahora de un oncólogo que hace poco le escuchaba decir que dentro de un tiempo, cuando miren para atrás y seamos historia, dirán, hay aquellos pobres locos que se cortaban, se mutilaban, se envenenaban para poder salvar la vida, ¿no? Sí que es verdad que los tratamientos van evolucionando y cada vez son menos agresivos, cada vez también la investigación se centra más en la calidad de vida, ¿no? Con lo cual que los tratamientos te permitan vivir, no solamente sobrevivir, pero bueno, pues en ello estamos. Pero hoy por hoy el impacto físico es clarísimo. Y asociado a ello y por lo que supone el cáncer a nivel de fantasía, ¿no? de muerte, de sufrimiento, pues un impacto, como decíamos, emocional, familiar, laboral, profesional, económico, hasta en la vivienda, ¿no? El impacto físico, pues por eso de los tratamientos, sintomatología súper habitual, más allá de la caída de pelo, de los vómitos, las náuseas que solemos, ¿no? tener todos relacionados, pues suele ser un cansancio, una fatiga brutales, muchas veces dolor, cambios en la alimentación, en el sueño, ¿no? En realidad todo el organismo a nivel ya solamente físico se desorganiza, se desregula y es complicado encontrar un equilibrio, ¿no? Aparecen muchas limitaciones que en ocasiones llevan hasta la pérdida de la autonomía, ¿no? Entonces todos estos cambios difíciles de asumir porque son muchas veces de repente, sin tiempo de procesar psicológicamente, ¿no? Pues a lo que suelen llevar es a un aislamiento, a un sentimiento a veces de exclusión, ¿no? Por el cambio de imagen, a veces hay incontinencias, problemas sexuales, bolsas de ostomía, hay muchas limitaciones que provocan los propios tratamientos que dificultan la vida. Por eso, ¿no? De la mano, es que van de la mano el impacto físico y el impacto emocional. Las estadísticas dicen que el 50% de los pacientes diagnosticados de cáncer presentan distrés o malestar emocional y que el 30% necesita atención psicológica especializada. ¿Esto por qué? Pues en la literatura anglosajona se habla de que el cáncer es la enfermedad de las 6 Ds, porque en inglés pues, se asocia con la muerte, con el dolor, con la dependencia, con la desfiguración. Bueno, un montón de Ds muy feas, ¿no? Que nosotros solemos utilizar una D mayúscula, que es la D de duelo, ¿no? Que cuando hablamos de acompañamiento, de terapia, ¿no? de atención psicológica en cáncer, es que yo no puedo evitar que me venga la palabra duelo, porque es un duelo de duelos, ¿no? Por todas las pérdidas que conlleva la enfermedad. Y por eso impacta tanto a nivel psicológico. Ansiedad y depresión, pues son cuando a veces hacemos un informe y ponemos trastorno reactivo, de ansiedad, depresión, claro, es que no es un trastorno, es que es natural, es sano sentir ansiedad, que se enciendan las alertas, que me sienta triste. Entonces, aunque hablamos a veces de síntomas incluso podemos poner un trastorno, ¿no? Si duras más de 6 meses, en realidad es una respuesta natural ante la cual hay que hacer proceso. ¿Por qué? Pues porque generalmente conecta con la angustia de muerte, con el miedo a la recaída, con grandes trabajos psicológicos que hay que hacer para poder encontrar un nuevo equilibrio, ¿no? Por la sensación de pérdida de valor, de minusvalía, ¿no? Porque no soy capaz de lo que era antes. Y además muchas veces esto va acompañado de que nos cuesta hablar de lo difícil. No todo el mundo es capaz de escuchar sus emociones, de poderlas compartir, de poderlas trabajar y esto dificulta desde el cuidado hasta la comunicación con los médicos, con la familia y pone más difícil ese proceso de adaptación de todo lo que está ocurriendo. Entonces, desde que supone una ruptura del proyecto vital, muy diferente dependiendo del tipo de cáncer, del momento de la fase de la enfermedad en la que te diagnostiquen, del momento de vida en el que te encuentres, ¿no? Porque no es lo mismo que te diagnostiquen un cáncer a los 70 y tantos, 80, que aunque tengas muchas ganas de vivir, puedes estar ya psicológicamente en un proceso de cierre de vida, que en un momento, pues con veintitantos, 30, 40 años, que estás empezando con tu proyecto profesional, de Con familia. maternidad. Entonces, bueno, pues que el trabajo psicológico al que enfrenta puede ser muy, muy diverso, ¿no?
Y además, como no solamente afecta a nivel emocional a la persona diagnosticada, sino que afecta a toda la familia, pues lo viene a complicar un poco más, ¿no? Altera siempre la dinámica familiar. Conlleva una necesidad de reorganización, de roles, de adaptarse primero a la persona enferma, pero luego a todo lo que esa persona diagnosticada y en tratamiento, ¿no? De lo que se ocupaba en su día a día. Tiene necesidad de cuidados, pero además alguien tiene que cubrir lo que esa persona cubría. Suele haber una sobrecarga normalmente en la persona cuidadora, a veces hay más apoyos, a veces menos, pero una cosa que solemos ver es que los apoyos en el tiempo a veces se mantienen difícilmente, pero sobre todo en relación al tema de la familia, destacaríamos que la familia muchas veces piensa que son los acompañantes, nosotros decimos no, o sea, por eso ofrecemos también tratamiento, atención psicológica a los familiares, porque es que en primera persona, como familiar, también estoy afectado y también me supone cosas a nivel psicológico, incluso a nivel físico, porque empiezo con un montón de cansancio ¿no? Y la vida de los familiares también se rompe, por eso es tan importante que tengan conciencia de esto, que si algún día nos toca tengamos conciencia y nos podamos ocupar. Y afecta a las relaciones sociales, ¿no? Porque te bajas de la vida y vas a otro ritmo y tienes otras necesidades y la vida sigue y sigue con el ritmo frenético con el que solemos vivir y por eso el sentimiento de soledad siempre, siempre está presente. Aunque estemos muy acompañados, aunque haya mucha gente que nos quiera, pero hay una parte de la vida que la vivimos en soledad, ¿no? Y por eso a veces los grupos de Viene terapia, los también, grupos de sí. autoayuda vienen muy bien, pues porque ayudan a paliar ese sentimiento de soledad. Y además, dato importante, las investigaciones esto también lo dicen, que la soledad aumenta el riesgo de mortalidad. Por eso es tan importante el cuidar, ¿no? De cómo poder sentirse acompañado en todo este proceso. Y por último, todo esto que tiene que ver más con lo psicológico y pasamos luego a la parte de las necesidades sociales, están las necesidades espirituales que pueden, ¿no? Las podemos abordar o podemos llegar a ellas desde el punto de vista más religioso, ¿no? De diferentes fes o confesiones, pero que no, que es una dimensión más del ser humano, la parte espiritual, ¿no? Hay personas mucho más de acción y otras mucho más trascendentales, pero todos tenemos esa parte ¿no? de necesidad de encontrar Un sentido, consuelo, ¿no? Encontrar un esperanza, de sentido a las encontrar cosas. sentido a lo que nos pasa, ¿no? Y irremediablemente aparecen preguntas existenciales o espirituales en las que, sobre todo a final de vida, pero no solo, ¿no? En las que acompañamos. Y aunque sí que es verdad que ponemos aquí que es importante adaptarse a las creencias o a las culturas, casi igual más desde la parte más práctica, ¿no? Desde el trabajo desde el trabajo social, porque los psicólogos acompañamos en escuchar a la persona. ¿Qué le pasa? ¿Qué le supone? Y entonces entiendo, ¿no? No necesito conocer su religión o su cultura para poder entender cuando me va contando. Y eso es lo importante, sí, entender el sentido que tiene para esa Para cada persona, uno. claro, eso es, sí. Y luego, bueno, pues el impacto en la vida laboral, pues un porcentaje enorme, ahora mismo no me sé de memoria, pero bueno, pues impacta, ¿no? Cuando la persona desarrolla una actividad profesional. Entonces, bueno, pues aquí es verdad que la casuística es enorme dependiendo de la situación en la que partas. Bueno, pues si una persona está trabajando y puede coger la baja, la incapacidad temporal, pues bastante bien. Hay personas que no tienen tiempo suficiente de cotización, trabajos sumergidos, bueno, pues ahí marca la diferencia. Supone en general también un riesgo de pérdida de empleo y dificultad también cuando, bueno, el cáncer ya es un momento en la vida y en principio se ha superado, se vuelve a trabajar, también hay bastantes dificultades para volver a insertarte laboralmente. Un dato del observatorio de la asociación comenta que 3 de cada 10 supervivientes se han sentido discriminados o perjudicados en el trabajo a causa de su enfermedad y el 20% perdieron su empleo o tuvieron problemas de reinserción laboral. Bueno, una de las cosas que me gustaría igual que quedara claro, que igual para los trabajadores sociales lo tenéis todo muy claro, pero bueno, pues hay veces hay bueno, pues dificultad bueno, en saber un poco estos términos, que son bastante parecidos. La incapacidad o bien temporal, que es una baja o permanente, es la capacidad para desempeñar una actividad laboral y se encarga el INS, el Instituto Nacional de Salud Social. Es la capacidad para trabajar.
INS. Puede ser una baja, que es una incapacidad temporal, bueno, pues hay que tener 180 días en los últimos 5 años para poder solicitarla, y luego puede ser permanente, que también tienes que tener un mínimo de 5 años y dependiendo de la edad te piden una cantidad de tiempo cotizado u otra. Vale. La incapacidad permanente, bueno, en principio la incapacidad temporal te la da el médico cabecera y lo va regulando pues, hasta un año. Te van dando los partes de baja hasta un año. De cuando ya ha hecho un año, quien se encarga del control de esa baja es el INS. Vale. El INS, eso, pues puede ser que te diga, bueno, pues al de un año, bueno, pues vamos a dar una prórroga, 6 meses más. Bueno, pues no, yo creo que estás perfectamente para trabajar, a trabajar. O si no, yo creo que vas a tener dificultades para trabajar, vamos a concederte una incapacidad permanente. Vale, una incapacidad permanente que puede ser en 3 grados, sobre todo. Total, que significa, bueno, pues estás para trabajar, pero no en tu puesto anterior, no en tu último contrato. Ahí no puedes trabajar. Igual, no sé, estás siendo no sé, pues carnicera y tienes un linfedema en el brazo que tienes que utilizarlo mucho, pues igual para este trabajo no puedes trabajar, pero sí para conducir un autobús o ser profesora, por ejemplo. Entonces, dependiendo de la edad, pues bueno, si tienes menos de 55 años, cobraréis el 55% de la base de cotización, o sea, como la mitad, y si tienes más, el 75%. ¿Vale? O absoluta, ¿vale? Absoluta es ni para trabajar de carnicera, ni para trabajar en un despacho, no podrías trabajar. En principio, sería incapacidad absoluta, que te incapacitaría para trabajar en todos los ámbitos. Y normalmente todas las incapacidades son revisables. Al de 2 años, pues te pueden revisar. Vale. Y luego lo que es, esto es la incapacidad que depende del INS. Vale. La discapacidad y dependencia son dos prestaciones que dependen del sistema de bienestar social de Diputación. Discapacidad son secuelas que han quedado de cualquier tratamiento oncológico, psicológico. Bueno, tiene que tener 33% para tener esta certificación, y dependencia también lo valora van a casa un equipo de Diputación, un médico y una trabajadora social para valorar bueno, pues la autonomía personal. O sea, en qué grado dependes de otra persona para desarrollar las actividades de la vida cotidiana, asearse, vestirse, caminar, y también, bueno, se divide en grados. Vale. Una de las dificultades en relación a la incapacidad, pues son 3 colectivos pues, que salen bastante perjudicados. Pues personas que trabajan por cuenta ajena, bueno, en el mejor de los casos, si estás de baja y según el convenio cubre el 100%, estupendo. Cuando no es así, pues depende del convenio, pues hay veces bueno, la cobertura de la base reguladora desciende pues 60%, 75%, porque normalmente eso, las bajas de cáncer son largas. Y en un año es como lo mínimo, porque entre que bueno, con el impacto muchas veces dices, bueno, pues puedes trabajar. Bueno, pues es que trabajar y ocuparte de cambio eh, radicalmente en tu vida, porque bueno, pues empiezas con tratamientos, y pruebas que es para tenemos derecho a eso, de dedicarte un tiempo a cuidarte, porque si tu convenio bueno, pues te perjudica en el sentido depende pasan los meses, igual un 60% o un 75%, pues disminuyen claramente los ingresos. Luego, personas autónomas también es un colectivo claramente perjudicado. Hay que pagar la cuota autónomo durante los 2 primeros meses, aunque esté de baja. Esto puede provocar pues, ceses en negocio, tener que contratar a otra persona para que lo lleve, bueno, pues hay una discontinuidad de la actividad económica y, bueno, pues si se cierra el negocio para luego reincorporarse al mercado de trabajo, bueno, ahí es, y normalmente autónomos, un porcentaje muy, muy elevado, cotizan una cantidad mínima, con lo cual cuando solicitan la incapacidad, las pensiones que les quedan son muy bajitas. Y luego la incapacidad también para las personas sin empleo es que, bueno, cuando una persona está en desempleo y tiene un cáncer, está de baja, entonces se consume, la baja es incompatible a la prestación por desempleo, o sea, o una u otra. Entonces, bueno, puede pasar bueno, pues eso, que estés en desempleo y pues te consumas la baja. Y luego, por supuesto, las personas sin documentación o que no tienen suficiente tiempo de cotizado, pues se quedan sin ninguna prestación. Entonces, las dificultades que puede ser, bueno, pues la necesidad de reciclar, perdón, no sé, me están venga a mandar mensajes, Jesús.
Bueno, vamos a ver, las dificultades que pueden ser, bueno, pues uno, bueno, como son bajas largas, a la hora de volver al trabajo sí que hay eso, pues también otro periodo fuerte de adaptación, que muchas veces también requiere apoyo psicológico. Necesidad de reciclaje y puesta al día tras un periodo de inactividad, pues eso, después de año y medio así, pues bueno, pues incorporarse otra vez, pues bueno, pues es difícil. Necesidad de búsqueda de un nuevo empleo cuando claro, las escuelas son incompatibles con el trabajo anterior, o sea, cuando te han dicho, bueno, pues te doy una capacidad permanente en grado total, o sea, como un 55, cobras 55, la mitad de la pensión, pero te tienes que buscar otro trabajo para que eso, compatible con tus secuelas. Pues bueno, pues depende también de la edad que tengas, es complicado buscarte otro sector, otro trabajo. Secuelas físicas y emocionales que impiden la incorporación inmediata. Es verdad eso que muchas veces es de 0 a 100, o sea, de repente, bueno, te has consumido todas las vacaciones, la baja, el periodo de baja y tienes que trabajar 8 horas, ¿no? Entonces, bueno, es de estar cuidándote y, bueno, pues poco a poco asumiendo bueno, la enfermedad y lo que conlleva a incorporarte pues mucho tiempo al trabajo. Dificultades en procesos de incapacidad permanente, hay veces eso que se está con reclamaciones que no se está bien, bueno, pues hay veces que también tienes que estar pendiente de eso. Personas autónomas, hemos dicho también, por dificultades en retomar el negocio, pues después de estar parado, y otras casuísticas laborales, pues puede ser también jornadas partidas, turnos de noche, que dificultan el descanso de personas con secuelas. Bueno, pues uno no viene igual. Solemos decir eso, que es incorporarte otra vez a la autopista con un remolque, ¿no? Es que yo me incorporo, pero yo no soy la misma, ¿no? Tengo secuelas y bueno, pues con esa tengo que lidiar, ¿no? A ver cómo me puedo incorporar. Y luego estigmatización del cáncer en responsables y compañeros. Bueno, pues hay veces, ¿no? Eso, en ver que igual que no puedes ser tan productiva porque has tenido un cáncer, porque estás más despistado, porque te puedes ausentar mucho porque tienes revisiones médicas. Bueno, pues a veces no es fácil tampoco la reincorporación. Y luego, bueno, pues las personas desempleadas tienen que justificar ese paréntesis, a ver qué han hecho en ese paréntesis de vida laboral, ¿no? Bueno, todo esto muchas veces pues, genera un impacto económico. La asociación hizo en 2019 un estudio sobre toxicidad financiera, ¿no? Lo que supone económicamente tener un cáncer. Entonces, bueno, pues claramente el cáncer incrementa los ingresos, o sea, incrementa los gastos, perdón, y disminuye los ingresos. Entonces, bueno, pues puede haber más riesgo de situar a las personas en riesgo de pobreza. El 45% del coste de la enfermedad lo asumen las familias en España. Y luego, bueno, otro dato, bueno, que 925 personas con cáncer entran en riesgo de exclusión social cada año en Euskadi debido al impacto económico del cáncer. Luego, bueno, pues en la vivienda también impacta, bueno, el tema de la vivienda, ahora mismo lo difícil es acceder a la vivienda, que es con todos los problemas que hay, ¿no? De acceso. Bueno, pues una vez ya, si tienes acceso a la vivienda, pues muchas veces hay que adaptarlo bueno, ayudas técnicas, sillas de ruedas, camas, duchas, y luego también hay problemas de accesibilidad, ¿no? Pues aquí en Euskadi muchísimas veces, ¿no? Hay cuartos, quintos sin ascensor, que bueno, pues eso, cuando hay problemas de movilidad, pues es un problema importante. Y luego, bueno, pues con todo esto, pues abogamos un poco, eso, como el cáncer impacta en tantas parcelas de la vida de una persona, pues que es necesaria una atención integral. Ujú. Eso es. Sí, y estaba pensando y escuchándole a Marta sobre algo que comentamos muchas veces, que en realidad a la hora de acompañar en el cáncer, ¿no? A la hora de plantearnos esta atención integral, estamos pues un poco en pañales. Eh, Porque en realidad el cáncer, no tanto la supervivencia, que también parte de la supervivencia o de la remisión, más que de la supervivencia, de la remisión. ¿No? Hoy en día remiten muchos más cánceres, con lo cual esto que está hablando Marta de la necesidad de incorporarse a la vida, ¿no? De una manera activa, pero con unas secuelas, con unas limitaciones, con una experiencia que sigue abierta, porque siguen las revisiones, porque sigue el miedo a la recaída, porque ¿no? Es lo de la mochila o el Sí, remolque con sí, sí. el que esto muchas veces escuchamos, no, un añito malo y ¿no? Paréntesis y vuelves, retomas tu vida anterior. No, esto no es así Ujú. en ninguno de los casos, ni en el mejor de los casos. Y como es una realidad nueva, pues los recursos hay que irlos creando un poco sobre la marcha y sobre todo es una realidad nueva, lo que decíamos antes, de la cronicidad, ¿no? La convivencia
con la enfermedad crónica cada vez es más una realidad y confiamos que lo siga siendo, pero eso genera nuevas necesidades a nivel sociosanitario, ¿no? A nivel de sociedad. Entonces, pues bueno, pues que de lo que vamos a hablar son cositas que nosotras vemos que se van haciendo, pero que entendemos que como esta realidad va a ir a más, ¿no? De la convivencia con la enfermedad, o bien desde la remisión o bien desde la cronicidad, pues entre todos tendremos que ir dando respuesta y no solamente atendiendo, sino haciendo incidencia política, hablando de que esto ocurre y bueno, pues ¿no? Iremos avanzando entre todos como sociedad. Hoy en día, sí, mira, estoy leyendo por ahí un comentario de aprender algo hasta de la muerte, ¿no? Sentimiento con la vida asociada en torno a la muerte. Sí, efectivamente, simplemente, no me voy a meter en ello, pero sí algo que me lleva rondando todo el rato desde que estamos hablando cuando hablo de duelos, que siempre decimos que la primera fase del duelo, incluso del duelo por la propia vida, pensando en que puedo fallecer, ¿no? O en que está cercano, pues es la parte de los cimientos, la parte dura, la de llorar la pérdida, la de sentir el dolor, ¿no? La de pasar por el dolor del duelo. Pero los duelos tienen una segunda parte. Los seres humanos tenemos una capacidad tremenda de adaptación y de reequilibrio y de colocar cosas complicadas, ¿no? De integrarlas. Y todo lo bueno, por decirlo de alguna manera, que se le puede sacar a una experiencia dolorosa, ¿no? La capacidad de resiliencia o lo que decían las abuelas de hacer de la necesidad virtud, ¿no? Pues todo esto los humanos somos capaces de hacerlo. Y entonces la paradoja del cáncer se le llama, ¿no? Que muchas personas dicen que viven mejor después del cáncer que antes del cáncer, porque se han recolocado en la vida, porque han puesto el foco en sí mismos, porque a través de esa experiencia complicada y dolorosa, pues han podido, ¿no? Pues desarrollar otros recursos o sentir la vida de otra manera. Y eso es el pan nuestro de cada día también, afortunadamente, ¿no? Pero cuanto más acompañados estemos en todo esto y más recursos tengamos, pues más fácil va a ser ese reequilibrio y esa adaptación. En esa atención integral, pues lo más básico es la atención médico-sanitaria, ¿no? Por supuesto, los tratamientos médicos, que son los que ayudan o los que cuando se puede consiguen que la enfermedad remita o se cronifique, pero no son solo, la atención sanitaria no son solo los tratamientos médicos, están los ensayos clínicos a los que cada vez optan más pacientes y salvan más vidas, incluso en esa fase de ensayo, está la necesidad de segundas opiniones, porque es algo muy complejo y es muy importante el tener la seguridad y la confianza en lo que te están proponiendo, en lo que estás haciendo. Los pacientes, cada vez somos menos pacientes y más activos, ¿no? Y es mi vida y quiero entender y me quiero ocupar de ella. Por eso es importante la orientación médica, el consejo sanitario. Y hay veces que todo esto de los ensayos, las segundas opiniones, la orientación médica es de difícil acceso porque los médicos están muy sobrecargados y van a la célula y al tratamiento, pero es muy necesario, pero es que a veces hasta lo más necesario, lo más básico, que es la atención sanitaria del acceso a tratamientos, pues dependiendo ¿no? de la realidad social de las personas, pues hasta esto es complicado. Hoy en día se ve que el cáncer, además de la parte médica a nivel físico, pues genera otras necesidades que se empiezan a escuchar y a atender, ¿no? Desde servicios de nutrición, de fisioterapia, de ejercicio físico oncológico, de logopedia, porque todo esto ayuda a vivir mejor, ayuda a convivir y a mejorar las secuelas que genera la enfermedad y sobre todo los tratamientos. Del plano físico pasamos al psicológico y aquí es donde entra la psicooncología, ¿no? Que así textualmente dice que es la especialidad clínica y de la salud dirigida a dar respuesta a las necesidades psicológicas de pacientes y familiares a lo largo de la enfermedad, con el objetivo de mejorar el bienestar y la calidad de vida. Además de facilitar el duelo y la adaptación. A ver, bueno, quiero decir que esta es la definición, ¿no? Tal. Nosotros lo que diríamos es que desde la psicooncología, desde el trabajo psicológico, cuando hay un diagnóstico de cáncer, lo que tratamos es de acompañar en el proceso que hablábamos de duelo y de adaptación a lo que supone la convivencia de la enfermedad en cualquiera de sus versiones. Cada uno tiene su realidad de enfermedad y su realidad de vida. Y entonces,
Los psicólogos nos plantamos delante de la persona y decimos quién eres y qué te pasa y qué te supone. Y te voy a acompañar en eso, porque ni dos cánceres de mama son iguales, ni dos personas son iguales, ¿no? Entonces escuchamos a toda la persona y le acompañamos desde ahí con la idea de intentar fortalecer sus recursos frente a la enfermedad y frente a la vida, ¿no? La APA, la Asociación Americana de Psicología, pues dice que en realidad no hay diferencias significativas entre la intervención desde diferentes ¿no? abordajes psicológicos. El counseling es mejor para unas cosas, la cognitivo-conductual para otras, la psicoterapia para los problemas emocionales o existenciales. En realidad, pues es lo común, ¿no? El factor común a todas las psicoterapias. Pues esto también se cumple en el cáncer. Tener a alguien que me acompañe, que me ayude a pensar y a digerir lo que me está pasando es bien, siempre es bien. Entre la terapia individual y la terapia grupal, pues esto sí que dice la APA, que parece que la terapia grupal puede englobar a todas. También por eso que hablábamos del sentimiento de soledad que genera la enfermedad, ¿no? Por un apunte muy rápido, desde la asociación, la terapia psicológica tiene como dos características principales, pero que, como decimos, no es más que un abordaje más, ¿no? Miramos al ser humano desde el marco de referencia de la psicosomática. ¿Por qué? Porque como otras muchas corrientes nos ayuda a ver a la persona como un todo, ¿no? No es la persona desde el diagnóstico y el síntoma que le provoca la enfermedad, sino es la persona con su historia en su globalidad y desde ahí intentamos entenderla. Un ejemplo muy fácil y rápido. Una persona que no tiene ningún antecedente de cáncer, que le diagnostican un cáncer, bueno, con buen pro rosa, pero alguien que no tiene una experiencia traumática en relación al cáncer, la manera de acompañarle, las necesidades que va a tener a nivel psicológico y el proceso psicológico que va a tener que hacer es muy diferente de una persona que quizás, y un ejemplo real, con 16 años, hermana mayor de 3 hermanas, fallece su madre de cáncer, y tiene que hacerse cargo de sí misma y de las hermanas, ¿no? Una situación, un dolor súper traumático. Cuando le diagnostican a esta mujer el cáncer con 30 y pocos años, con un niño pequeño, no se le reabre sola, no se le abre un capítulo en su vida que tiene que ver con su cáncer, sino que se le reabre toda la pérdida, el abandono y el sufrimiento de la enfermedad de su madre y de su fallecimiento, ¿no? Con lo cual, si conozco a la persona, le acompaño desde lo que el cáncer le supone. Y desde el grupo, porque el grupo como herramienta terapéutica lo hacemos así generalmente, pues porque nos parece, ¿no? que tiene un montón de beneficios y contras, como todo. Pero a la hora de poder atender a más personas como institución, pero no solo, ¿no? sino de que estas personas se sientan acompañadas, se vean reflejadas en otras, entiendan lo que les pasa a través de otras, puedan poner palabras a través de las palabras que ponen otros, y esto ayuda a pensar y a elaborar, ¿no? Podríamos hablar muchísimo sobre el trabajo psicológico, pero vamos, yo básicamente decir que hay muchísima necesidad de trabajo. Todo el mundo, no todos somos iguales. Y yo lo que he aprendido con los años es el respeto, que si alguien necesita tirar para adelante haciendo deporte, centrándose en la alimentación e intentando no pensar lo que le pasa a nivel emocional, pues respeto. Si puedo meter en la cuña de te vendría bien mirarte un poco, pero siempre desde el acompañar lo que esa persona necesita, puede y le va a venir bien. Eso es. Y en ese sentido, nosotros también, las trabajadoras sociales, pues lo que hacemos también es acompañar en los aspectos más prácticos, ¿no? Pues mejorar la adaptación a la enfermedad y disminuir el impacto social que puede producir. Conocer los derechos que tiene y el acceso a recursos. Pues muchas veces eso, ¿no? Como suele ser un impacto fuerte, un bloqueo, es, bueno, pues ayudar un poco a pensar, a situarse en lo que le ofrecen las instituciones públicas, privadas, tercer sector, sobre todo ellos mismos, o sea, su familia, cómo se va a reorganizar. Bueno, pues cuando no hay familia hay que buscar
otros apoyos, un poco pues en esa compañía. Facilitar la organización de los cuidados y luego, bueno, pues hay programas específicos, vamos, para cubrir necesidades específicas de préstamo material, préstamo de pelucas, por ejemplo, que muchas veces son muy caras, material ortoprotésico, pues tenemos también pues, grúas, camas, sillas de ruedas, bueno. Luego ayudas económicas tanto para pacientes como para familiares, ayudas para alojamiento, cuando la persona le trasladan a otro centro hospitalario fuera de la comunidad autónoma. Muchas veces hay o sea, si la persona bueno, le trasladan a otra comunidad autónoma, luego hay un reingreso de gastos. Lo que pasa que, claro, puede ser al de 6 meses, al de tal. Entonces, bueno, muchas veces los gastos son muy importantes. Entonces, bueno, también la asociación tiene un programa de alojamientos en España, que hay que tener unas condiciones también o sea, unas condiciones económicas, pero podría ser una red de residencias y de hoteles para poder hacer, porque supone pues, un montón de gasto. La verdad, cualquier economía no lo sustenta, pues ir cada 2 por 3 a Barcelona, el avión, bueno, la estancia allí, bueno. Y luego, bueno, asesoramiento jurídico y laboral también para familiares y pacientes. Programas de ayudas económicas, bueno, pues hay eso, pues un montón de gastos. Sobre todo, eso, pues, en gente muy vulnerable, el gasto principal es el gasto de vivienda, alquiler, hipoteca, suministros. Luego, bueno, pues también pues gasto farmacia, desplazamientos médicos, bueno, pues de documentación necesaria muchas veces para poder hacer gestiones. Bueno, tenemos en la asociación bueno, pues un programa importante de ayudas económicas que, bueno, que también tiene bueno, pues unas condiciones y siempre va a ir asociado a un plan de trabajo. O sea, la gente es una asociación privada GI o a una ayuda porque has generado el derecho. No, pues tienes derecho o si estás dentro de nuestros protocolos y te comprometes con un plan de intervención. Eso es. Luego, el área de consultas en tema laboral, las trabajadoras sociales solemos orientar sobre prestaciones de la seguridad social, incapacidades, luego pues, prestaciones de orfandad, viudedad, cuidado de hijos, jubilación, las incapacidades permanentes. El temor es que eso siempre hay bastante nervios en ese sentido. ¿No? Porque de repente ya al de un año ya te llega el tribunal y a ver un poco lo que tienes que hacer, porque normalmente uno siente que necesita más tiempo, ¿no? para poder cuidarse. Bueno, pues también tiene temas de discapacidad para adaptarse luego a un puesto de trabajo, ayudas para la conciliación, que bueno, pues podría haber reducciones de jornada o excedencias por cuidado familiar. Y luego nosotros contamos también con un servicio jurídico laboral, que siempre es la vía prejudicial, ¿eh? No, luego ya si uno decide pues ir a juicio ya sería financiado por ellos mismos. Pero para hacer reclamaciones previas, despidos, dudas de la conveniencia de una prestación u otra, eso, pues toda bueno, pues como unas sumas del tiempo cotizado, a ver lo que le puede interesar, y también regímenes autónomos, que es bastante follón en general. Vale. Eso es. Y luego, bueno, es importante, claro, pues eso, como el cáncer, eso, afortunadamente, ahora ya es, bueno, pues hay bueno, investigación y hay muchas personas en supervivencia y muchas personas también en cronicidad. Y el cáncer ahora mismo no es ni parecido cómo se trata, cómo se aborda. Cuando empezamos, también lo que se debería adecuar es la legislación laboral, ¿no? Que se ha quedado bastante anticuada con las nuevas realidades de las personas bueno, pues que hay un porcentaje pues muy grande que tendremos cáncer en un futuro. Entonces, bueno, pues desde la asociación lo que está haciendo en la agenda político y social es interlocutar pues con ministras y así, porque la verdad que la asociación tiene fuerza para elaborar medidas legislativas para aumentar la protección, pues que haya pausas en la jornada laboral, que haya derecho a solicitar reducción de jornada, que sea una incorporación progresiva, no de 0 a 100, 8 horas, que se pueda adaptar el puesto a secuelas, que se puedan dar derechos de jubilación anticipada. Pues bueno, pues muchas veces a mucha gente, ¿no? O sea, tal como el volumen de personas que tienen cáncer en edad laboral, pues es verdad que igual no es sostenible y que se puede trabajar. Lo que pasa es que igual no se puede trabajar 8 horas también,
que dices, bueno, hay veces el trabajo, pues también para muchas personas es muy doloroso también perder esa parte de trabajo, pero igual no 8 horas, pero igual 2 o igual más adaptado, bueno, igual se puede hacer, con lo cual a nivel de sostenibilidad del sistema, pues se cotiza un poco más y bueno, pues bueno, sí, yo creo que esto es algo que es imprescindible abordar y en eso se está. Eso es luego, bueno, pues importante lo que decía Esther también, ¿no? De eso, de sentirse solo bueno, pues hay luego muchas casuísticas, ¿no? De la soledad es un problema también, pues muy importante en esos momentos de la vida de las personas. Y bueno, hay también un voluntariado en Cruz Rojas, en Cáritas, San Juan de Dios. Nosotros el voluntariado que tenemos es durante las hospitalizaciones en todo, yo creo que en todos los hospitales ya de la comunidad autónoma de Vizcaya, vamos, están haciendo ahora gestiones con Gorlitz, pero en la mayoría de hospitales se está en domicilio, bueno, pues también para hacer compañía, personas eso para que el cuidador pueda descansar, consultas médicas y tratamientos oncológicos. Esto está súper importante también porque uno va nervioso al médico muchas veces y está tan pues tan bloqueado de lo que le voy a decir que siempre, ¿no? Cuando también se va con un familiar, cada uno tiene una cosa. Pues también el voluntario, bueno, que está un poquitín más separado, puede ayudar. Recados de gestiones, recados, y bueno, pues muchas veces la burocracia en servicios sociales es muy importante. Entonces, bueno, pues el acompañamiento a todo esto, cuando uno está hecho polvo y que tiene que hacer tantos trámites, pues bueno, pues se le puede acompañar, representar y bueno. Y luego voluntariado testimonial, que hace un par de años también ya se ha empezado con este voluntariado para ofrecer testimonio, ¿no? Igual hay una persona que te vas a hacer una operación no sé, pues bastante diferente de que le ha pasado lo mismo y tal. Entonces, bueno, pues a través también dirigido por una profesional de la psicología, pues se hacen como encuentros un poco como para agarrarte a esa esperanza, ¿no? Cuando uno necesita saber, ¿no? Sobre todo saber que ha ido bien, ¿no? Hay veces que uno necesita tener bueno, pues como esa esperanza, vamos. Y luego, bueno, tratamientos, bueno, sí que se está también en el hospital de día, mientras están con quimio y tal, bueno, pero ahora que hacen un trabajo súper implantado de lo que sea, pues muchas veces, bueno, pues no está dándole vueltas y con un pensamiento todo el tiempo en el mismo tema, ¿no? A veces hace falta. Y luego sí es verdad que hay unas necesidades ya, si la persona entra en final de vida, ya hay unas necesidades específicas. Sí que antes de entrar en ello, en medio minuto, estaba pensando, cuando hablaba Marta ahora de la presencia de voluntarios en diferentes, ¿no? En diferentes lugares, desde diferentes organizaciones, estaba pensando que no hemos comentado, pues nosotros estamos hablando de la Asociación contra el Cáncer, que es nuestro día a día, ¿no? Y desde nosotros donde Lo que acompañamos y conocemos. ofrecemos los recursos con los que la asociación cuenta. Pero a nivel psicológico, pensando un poco en Vizcaya, con qué contamos? Eh, pues básicamente el trabajo solamente de la Asociación contra el Cáncer ofrece, ¿no? recursos o atención a enfermos y familiares. Hay otras asociaciones como ACAMBI, como decía antes Marta Espanovas, que ofrecen diferentes servicios, algunos de atención psicológica y social y otros otro tipo de acompañamiento, más de apoyo mutuo, ¿no? Pues están las INIURRIs, el cáncer de mama metastásico, que se pelean mucho por concienciar, por Que es de, que de es cáncer de cáncer ginecológico. ginecológico. Entonces, todo lo que viene desde las asociaciones, luego el sistema público de salud, desde Osakidecha, que relativamente, ¿no? Esto quizá ha sido también una pelea desde la asociación, el que hubiera psicólogos en el sistema público que atendieran a las necesidades de los pacientes y familiares. Por lo menos tenemos psicólogos y oncólogas en todos los hospitales de Vizcaya hoy en día. No vaya más porque la necesidad es brutal y afortunadamente para cubrirla, pues cuando no lo cubre el sistema público ni las asociaciones, pues también la psicología, una realidad de la psicología como práctica, ¿no? Es práctica privada y hay un montón de buenos profesionales formados en psicología hoy en día que también pueden acompañar en todas estas necesidades. Ujú.
Eso, y hay unas especiales en final de vida, cuidados Eso es. paliativos. El tema del final de vida lo hemos Mm. puesto aparte, pues porque sí que es verdad, hay dos matices, cuidados paliativos, final de vida. Normalmente los cuidados paliativos están asociados al final de vida. Y de lo que estamos hablando todo el tiempo de la atención integral es que los cuidados paliativos son para cuando no son, en realidad hay un concepto que habla de cuidados continuos, que es los cuidados de todo tipo a lo largo de toda la enfermedad, no solamente médicamente sale de cuidados paliativos cuando la enfermedad no va a remitir, cuando no se va a curar, ¿no? Cuando no Cuando ya se se sabe puede, que hoy eso es, por hoy cuando no no se se puede puede cuidar, curar, se puede cuidar. porque siempre se asocia a final de vida, No, no tiene ¿no? por Y qué. no tiene por qué. Pero sí es verdad que los cuidados paliativos o el acompañamiento en final de vida es tremendamente importante. Se acompaña al paciente, al familiar y con el objetivo de cuidar y aliviar el sufrimiento, ¿no? Y es probablemente de los equipos que más claro tienen esto del abordaje integral, ¿no? Desde lo físico, lo psicológico, lo social, lo espiritual. Y andamos escasos en nuestra sociedad de equipos de cuidados paliativos y en realidad no ofrecerlos, pues como pone aquí, tiene consecuencias humanas, sociales, en otro ámbito Sí, sobre de todo lucha. como identificar bien, ¿no? Lo que se quejan las familias es un poco eso, que hasta que se identifican necesidades paliativas es justo siempre al final de vida. Igual una media de estancias en San Juan de Dios es 7 días antes de fallecer. Fíjate, o sea que es verdad que a nivel médico es, no, pues muchas veces cuidar, pero yo creo que es uno de los problemas importantes la identificación, o sea, Ujú. y poder planificar esto. Sí, esto me estaba haciendo pensar también, cuando, ¿no? ¿Qué podemos hacer los aparte de psicoterapia? Pues hay una parte importante, es a trabajo social, ¿no? Que aquí trabajamos muy de la mano, podemos ocuparnos de la parte emocional, de la parte psicológica, de la elaboración, ¿no? De situarnos en todo ese proceso psicológico. Pero si las necesidades más básicas, más, ¿no? prácticas están cubiertas, es más fácil del trabajo, ¿no? de multidisciplinar. Entonces, los psicólogos, yo decía, es que tenemos dos trabajos en realidad. Uno es el aceptar, el elaborar todas las pérdidas, todas las limitaciones, ¿no? Y trabajar la frustración y el dolor, y como ponían por ahí la culpa y muchas historias que se generan a nivel psicológico, pero también es acompañar a la persona que se haga cargo de su vida, ¿no? Que todo lo que se puede mejorar, paliar, evitar acción total, sino hasta qué punto puedo ocuparme y mejorar mi vida persona en eso. Y por otra parte, que esto ya no va a poder ser, que voy a tener que convivir a veces con dolor o con una enfermedad que está irremediablemente avanzando, y yo desde Sí, una cierta calma, ¿no? Que sí. vemos que también es Sí. posible. Y como nos queda poco tiempo, nada, unas rapidísimamente como consideraciones finales, cáncer como lucha, ¿no? Que el mensaje extendido de estar positivo, pues añade el lazo rosa y tal, de estar bien, se me sale de la positividad, bueno, pues que Actitud positiva. sí, la actitud positiva y presentes a familiares, ¿no? Pues eso, pues hay espacios donde puede estar mal y sin estar mal y es así. Y es lo sano, vamos. El proceso oncológico requiere elaboración y adaptación, situarse ante una experiencia de amenaza. Y luego el servicio psicosocial es legitimar y normalizar la experiencia del cáncer como acontecimiento doloroso que exige un tiempo de adaptación. Es verdad que cada uno tiene o sea, el tiempo de adaptación, cada uno tiene una medida. Hay veces eso, que exigen unos plazos bueno, pues que ahí estamos en poder cambiarlos, pero bueno, en todo caso también, nada, hacer mención a dos cuestiones. Una es la ley de cuidados inversos, que igual os suena, de Tudor Hart, que es que cuanto más necesitan los recursos, menos se puede acceder. Eso es una realidad. Y luego el racismo en la atención sanitaria, pues que también negarlo lo invisibiliza. Hace poco hubo unas jornadas
en abril sobre el racismo y atención sanitaria de Médicos del Mundo, y en la que se abordaban las desigualdades invisibilizadas. Que el cáncer es igual para todos, pero no todos somos iguales ante el cáncer, desde el punto de vista de prevención, de tratamientos, de investigación y de supervivencia. Y ante esta situación, uno de los principios de la asociación es trabajar en la equidad, en la igualdad de oportunidades y aspirar a que la atención integral sea un derecho. Hay que, eso, como hemos repetido en distintas ocasiones, hay que adaptarse a las necesidades de la persona independiente del cáncer y de la fase. Hay que escuchar y, eso, y escuchar que pueda tener. Igual por daros un teléfono de 24 horas al día. Igual no sé si nos queda, no somos justo. Eh, Marta, Esther, ahora últimamente se quedaba un poco congelado el sonido y la imagen, pero bueno, si vais terminando ya, no sé si teníais algo más que decir, Marta. Sí, 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 bueno, sí, bueno. No, que lo que decía es que eso, a que la atención, que hay que adaptarse a las necesidades de la persona, independientemente del cáncer que tenga y la fase en la que está. Y que la asociación, bueno, pues está bueno, pues, intentando trabajar desde hace años, desde la equidad, porque para todos estamos iguales ante el cáncer, ¿no? Pues en prevención, en investigación, en supervivencia. Entonces, bueno, pues, trabajar en distintas áreas para poder, bueno, pues mejorar un poco la calidad de vida de las personas. Se quedó colgado. Se quedó colgada. Muy bien. Pues muchas gracias, Marta y Esther, en esta actividad que hemos hecho en colaboración entre los dos colegios profesionales, en el de psicología y en el de trabajo social. Ahora, si os parece, dejamos un espacio para posibles preguntas o comentarios. Habéis visto, Marta y Esther, que hay comentarios a través del chat. No sé si habéis visto. Entonces, si nos escuchan o están ahí, bueno, pues si hay algún comentario, alguna pregunta, podéis hacerlo a través del chat o incluso abriendo los micrófonos. Vale. Bueno, pues si no hay más, nos ha comentado antes Marta que iba a compartir la presentación. Entonces, bueno, pues si hay alguien que esté interesado en ella, nos podéis mandar por correo electrónico la petición para que os podamos mandar esa presentación. Y sin más, Irati del Colegio de Trabajo Social y yo, Agurchane, del Colegio de Psicología, os agradecemos a todas las personas que habéis asistido a esta actividad. Está grabándose, os mandaremos también el link para que podáis verla las veces que queráis y podáis incluso compartirla con otras personas, otros profesionales. Sin más, pues agradecemos la asistencia. Agradeceros la asistencia y a Marta y a Esther, pues como siempre, un placer escucharos y aprender de vosotras y con vosotras. Así que por ahí en el camino nos volveremos a encontrar seguro. Desde los dos colegios solemos hacer actividades en colaboración y esperemos que dentro de poco podamos organizar otra, porque lógicamente son profesionales en algunos ámbitos que son afines y tenemos que trabajar en equipo, evidentemente. Así que es que ricasco a todos y hasta la próxima. Y buen día, pronto Buen por día. la mañana se acaba hoy la formación. Muy bien, es que ricasco. Es que ricasco, agur. Agur, agur.